Bueno, ha sido muy interesante, importante la introducción que ha hecho Mar Rivero sobre la situación actual de los indicadores y de las metas del ODS 6. Algo importante que me gustaría resaltar es que cuando vemos la cantidad de indicadores que estructuran y conforman el marco de monitoreo del indicador 6, vemos, para empezar, que hay una complejidad añadida al hecho de que cada indicador representa un sector distinto del agua, del saneamiento, del recurso hídrico, de gestión del estrés hídrico. Y es importante entender que es muy difícil enfocar y abordar el ODS 6 por esta propia naturaleza dispar de los indicadores y de los sectores, que aunque todos pertenezcan, digamos, a la familia del agua, ambos estos indicadores responden a diferentes marcos de gobernanza, a dinámicas que no son comunes para la gestión. Su propia financiación muchas veces proviene de fuentes diferentes, de actores diferentes. Y existe también una multitud de actores de la cooperación que trabajan para poder... me parece que ya... que trabajan para poder mejorar el avance en estas metas, ¿no? Bien, quería simplemente mostrar con estas imágenes, ya Mar Rivero ha dado algunos datos importantes sobre el avance de estos indicadores, pero me gustaría, a través de estos mapas globales, llamar la atención sobre algunos aspectos importantes de la situación actual. Estos son datos actualizados de Naciones Unidas, basados en los informes que los países reportan oficialmente al sistema de Naciones Unidas. Por un lado vemos que hemos visto avances, como decía Mar, respecto al acceso al agua potable y al saneamiento gestionado de forma segura, pero si vemos el periodo de tiempo entre 2015, que es prácticamente cuando acabó el marco de los objetivos del milenio y comenzaron los ODS, vemos que en los últimos 7 años realmente ha habido un avance, un progreso, pero no es proporcional al periodo de tiempo transcurrido. Efectivamente, vamos hoy a analizar cuáles son los obstáculos y las barreras que impiden que este progreso sea más rápido y más eficaz al mismo tiempo. Por otro lado, vemos que el sur global sigue teniendo poco acceso a programas y estrategias de gobernanza del agua. Por ejemplo, la gestión integrada de los recursos hídricos. Vemos que hay países del norte donde existen gestión por cuencas, gestión del agua por cuencas, los acuíferos y las aguas subterráneas son incluidas, pero en otros países todavía hay una separación administrativa y legal para gestionar distintos recursos hídricos. Así que vemos, por un lado, que estamos avanzando a un ritmo demasiado lento para alcanzar el objetivo y la consecución de las metas. Por otro lado, el sur global sigue sufriendo, más que otros países del globo, ese retraso respecto a la puesta en práctica de marcos de gobernanza y mecanismos apropiados de financiación. Y por otro lado, vemos también otra, digamos, tendencia, y es que hay muchos países en los que todavía no existen datos, o estos datos o información no ha sido compartida con el sistema de Naciones Unidas. Bien, si tenemos en cuenta que la comunidad internacional así decidió que este marco de monitoreo integrado mundial sería la herramienta por excelencia para tomar decisiones en materia de gestión y orientar las inversiones a nivel mundial para mejorar los diferentes sectores del agua. Entonces tendríamos que preguntarnos, primero que todo, viendo estos porcentajes que vemos en pantalla de los distintos indicadores de las metas respectivas del ODS 6, ¿estamos hablando de un fracaso? ¿Estamos hablando de un éxito parcial? Por supuesto, todo es relativo.
Es cierto que lo que es positivo es que haya un progreso y que haya una línea base de información sobre la cual podamos medir ese progreso. Pero lo más importante es los tomadores de decisiones, tanto los gestores, gestores del agua, políticos y los financiadores, si se basan en estos porcentajes para orientar su toma de decisiones. ¿En qué momento y en qué lugar podemos vislumbrar cuáles son las necesidades de las poblaciones más vulnerables, de las comunidades que están dejadas o abandonadas en estos marcos de gestión, si existen? Como sabéis, los indicadores de los ODS son calculados en base a datos, muchas veces solamente en estimaciones, es decir, no basadas en datos reales. Y estos datos, muchas veces con fuentes diversas, homogenizados, armonizados y analizados de forma estadística, informan el cálculo del indicador. Y este indicador se reporta por parte de las oficinas nacionales de estadística. Y en la primera pregunta que me gustaría hacer como una reflexión, una puesta en común, ¿cómo se ven reflejadas las necesidades de las comunidades que viven en zonas rurales, en zonas periurbanas o en asentamientos informales? ¿Estos porcentajes de qué son realmente representativos? Es cierto que las agencias custodias de los ODS, del ODS 6 y de las diferentes metas e indicadores han hecho un trabajo exhaustivo para proponer un marco de monitoreo integrado que permita obtener el máximo de información sobre el contexto nacional y el contexto local del indicador, y así poder sacar conclusiones que faciliten la elaboración de recomendaciones para acelerar la consecución de la meta y los indicadores. Pero como decía antes, muchas veces los propios sectores del agua, sea por ejemplo el saneamiento, el tratamiento de aguas residuales, la irrigación, la eficiencia hídrica, la higiene, son sectores que responden a institucionalidades o instituciones muy distintas. De hecho, muchos de las metas y de los indicadores están, digamos, representadas por ministerios, agencias o administraciones que no coordinan entre ellas. Es importante poder entender dónde encontramos ahí la voz de los más vulnerables, los datos y la información necesaria para que la toma de decisiones pueda tener en cuenta esas necesidades específicas. También hay una complejidad añadida en el marco del ODS 6. Y es que estos indicadores no son indicadores que sean independientes. Todos ellos están intrínsecamente relacionados entre sí. Por lo tanto, si no hay un saneamiento apropiado, es muy probable que o no haya un sistema de tratamiento de aguas residuales, que haya un vertido de aguas residuales contaminadas que afecte la calidad de las masas de agua. Y esto afectará la higiene o incluso la salud pública y el medio ambiente, ¿no? Entonces vemos una interrelación que hace todavía más difícil poder encontrar o formular recomendaciones, planes de acción, estrategias nacionales que puedan resolver al mismo tiempo todos estos problemas. O sea que vemos ya, de hecho, una complejidad específica al abordar el ODS 6. Sin mencionar, por supuesto, que también tenemos marcos legales, normativas, que también en muchos casos no recogen las especificidades de cada uno de los sectores. Y como antes ha mencionado también Mar, me gustaría recalcar la importancia de la falta de flujos financieros oficiales para promover el desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo. Aquí vemos también una imagen actualizada en la que vemos, por ejemplo, regiones como América Latina y el Caribe, África, en las cuales no se está invirtiendo lo suficiente. Y hablo de la asistencia oficial para el desarrollo. Por supuesto, podríamos hablar de la asistencia no oficial, más informal. Pero si hablamos de asistencia oficial, vemos que hay grandes brechas en la financiación. Bien, y ahora me gustaría entrar más en el detalle de cuáles son, a mi parecer, porque les estoy compartiendo una visión de experto, que por supuesto será general, pero podrá ser profundizada
por los diferentes panelistas que van a profundizar en cada uno de los 5 aceleradores del ODS 6. Entonces, no voy a dar más detalles sobre el marco de aceleración, pero sí me gustaría poder analizar, con los minutos que me quedan, más detalle cuáles son, a mi entender, algunos de los obstáculos que están frenando el progreso efectivo para alcanzar el ODS 6. El primero, y que es tal vez condición sine qua non de todos los demás, es la falta de voluntad o de prioridad política para abordar la última milla. Los gobiernos, y ahora sí me gustaría ser lo más honesto, polémico, que pueda permitirme este foro para poder suscitar una reflexión en este debate. Hay gobiernos en general, incluso en países desarrollados, que tienen una visión cortoplacista respecto a las políticas públicas, respecto a las inversiones, al sector del agua y del saneamiento. Y es normal y lógico que muchos de los gobiernos nacionales prioricen a las poblaciones que tienen son más visibles y que tengan un rédito político. Y esto se ve reflejado muchas veces en la forma en que los países toman créditos y préstamos de las instituciones financieras de desarrollo, los bancos de desarrollo. Es decir, que muchas veces la prioridad hacia qué sector va a ir esa ayuda internacional, ese crédito, va a depender mucho de dónde se encuentre, digamos, ese rédito político. Bien, muchas veces cuando hay una ausencia de la responsabilidad estatal respecto al desarrollo de ese sector del agua, especialmente pues, en zonas rurales, en asentamientos informales, este espacio para el desarrollo, la inversión, queda exclusivamente en manos de las agencias de cooperación, a unas agencias multilaterales, en agencias bilaterales y muchas veces también en la cooperación descentralizada, ¿no? Es decir, la que se hace entre gobiernos locales, entre ciudades, entre municipios y por las propias ONGs o instituciones que están más cercanas a las propias comunidades. Bien, esto nos lleva a hablar de financiación. Aquí Josefina Maestro nos va a hablar sobre la financiación, pero es importante destacar que tal vez estemos fallando en algunos de los modelos de financiación que se están utilizando hoy en día, de la cooperación multilateral y la bilateral, para apoyar a estos sectores más desfavorecidos, más olvidados, más vulnerables. Por eso es importante que en el plazo de tiempo que nos queda hasta el 2030 se puedan promover y probar en el terreno mecanismos de financiación que sean innovadores, mecanismos financieros redistributivos, cánones, pagos por servicios ambientales, microcréditos, créditos rotatorios, es decir, cualquier tipo de modelo que sea complementario a la financiación doméstica, es decir, la que proviene de los presupuestos nacionales, y que pueda ser complementaria. Va a ser un esfuerzo mayúsculo, ser innovativos y originales y tener imaginación para adecuar nuevos mecanismos de financiación ad hoc, es decir, que no formen parte hoy en día de los grandes, digamos, créditos o endeudamientos de los países respecto al agua y saneamiento, mientras que al mismo tiempo favorecemos y apoyamos que haya más créditos que vayan dirigidos a aquella población que hasta hoy ha quedado más descolgada del acceso al agua y al saneamiento. Esto nos hace también, de nuevo, hablar de la importancia de la gobernanza y también es una cuestión política. Existe una desconexión entre los niveles de toma de decisión nacional y el nivel local. En general, existe una ausencia de colectivos vulnerables en la toma de decisiones a todos los niveles. Generalmente, en los gobiernos centrales hay un conocimiento de lo que ocurre a nivel local, por supuesto, pero si no hay datos e información que puedan mostrar evidencia, digamos, técnica, científica, social, sobre cuáles son las necesidades, se pueden tomar decisiones que son nefastas para poder
desarrollar el sector del agua y el saneamiento. Mientras no haya una articulación entre los niveles nacionales de la toma de decisiones y lo local, lo comunitario, no hay espacios adaptados para un intercambio, un diálogo real de toma de decisiones, de puesta en común, para estudiar los datos e información de terreno que puedan informar esas decisiones. Mientras no haya presupuestos dedicados a esas comunidades más vulnerables y no se desarrollen las capacidades y para favorecer la participación de esas comunidades, pues va a ser muy difícil también llenar esa brecha, esa desconexión entre lo nacional y local. Y de nuevo, hay falta de datos desagregados. Hay datos que se agregan a nivel nacional, muchos de ellos, vuelvo a repetir, son estimados, pero si no hay campañas de terreno para tomar, adquirir datos y desagregarlos por actividad económica, por nivel de pobreza, datos desagregados por género, va a ser muy difícil poder adecuar una respuesta adecuada a las demandas que surgen de estas comunidades. Y bien, ligado a la voluntad política, a la financiación y ligado a ese problema de desconexión entre las tomas de decisiones nacionales y locales, es decir, las que afectan a las comunidades más vulnerables, tenemos una responsabilidad que va más allá de lo estatal. Se refiere a la responsabilidad entre actores no estatales, que también son actores del desarrollo a nivel nacional. Y hablamos de los proveedores de servicios de agua potable y saneamiento, los organismos de regulación, las empresas comerciales. Estos actores no estatales, no gubernamentales, tienen un papel importantísimo que jugar para acelerar la consecución de la meta, de estas metas, del ODS 6. Requieren encontrar su lugar, su papel, su beneficio económico, si es que es el que persiguen, para que puedan ser actores reales de transformación. Y también tenemos un escollo importante en algo que tal vez es el asunto más espinoso, porque es el que nos hace mirarnos a nosotros mismos, los agentes de la cooperación internacional, de la cooperación para el desarrollo. Agencias bilaterales de cooperación, multilaterales como Naciones Unidas, ONGs como UNGAWA y tantas otras. Necesitamos mejor y mayor cooperación entre los diferentes organismos. Falta coordinación entre las instituciones de desarrollo y las instituciones financieras internacionales. Falta coordinación a distintos niveles de cooperación, la cooperación multilateral, la bilateral y la descentralizada. ¿Cómo hacer eso? Les voy a dar un ejemplo basado en mi experiencia profesional. Muy breve. Un país determinado con grandes necesidades respecto a agua y saneamiento, sobre todo saneamiento, recibe una multitud de ofertas de apoyo de cooperación, tanto multilateral como bilateral, con una financiación para construir plantas de tratamiento de aguas residuales. Este país, por supuesto, no puede negar la ayuda que proviene de la cooperación internacional, puesto que esta es muy necesaria. Pero muchas veces no hay una articulación a nivel de gobierno, a nivel de instituciones nacionales que van a ser actores involucrados en este proyecto, en esta financiación. Otra agencia bilateral de desarrollo viene con una propuesta muy similar. El país no puede negar a este país donante su ayuda. Empiezan a crearse así una serie de niveles de descoordinación y de falta de comunicación entre las distintas instituciones de cooperación y desarrollo. Esto puede tener realmente problemas nefastos, porque al final, en vez de unir fuerzas y crear estrategias y sinergias entre las diferentes agencias de cooperación, lo que se crea es una cacofonía de intervenciones que acaba frustrando y conduciendo al fracaso ese problema de falta de coordinación entre instituciones. Y esto se ve muy reflejado en todo tipo de medidas ineficaces que se han tomado en los últimos años.
En lo que se refiere a construcción de infraestructuras, en la selección de tecnologías que no están adaptadas a atender a la población desatendida y logran la sostenibilidad de las acciones. Es muy difícil, pero este es el gran, digamos, la gran asignatura pendiente de la cooperación internacional, es poder adaptarse a la precariedad. Es decir, ¿qué se puede hacer cuando se llega a un lugar donde no existe una institucionalidad real local? No existe un entendimiento, una comprensión de lo que es la gestión comunitaria del agua. ¿Cuáles son esas dinámicas locales reales? ¿Cómo los actores de cooperación pueden apoyar y trabajar en ese sistema de precariedad? Este es un escollo enorme. Muchas veces las instituciones de cooperación formulan un proyecto, diseñan un proyecto, pero no focalizan en el servicio. Y esto también es un obstáculo bastante importante. Tenemos que ir más allá de la concepción de proyectos que están basados en demasiados diagnósticos de la situación, pero muy pocos de estos diagnósticos realmente se transforman en planes de acción concreta para implementar y ejecutar proyectos. Y de nuevo, los plazos de los proyectos son otro gran escollo para alcanzar y acelerar estos proyectos de cooperación y desarrollo. Por una cuestión intrínseca, falta de gobernanza, falta de institucionalidad local, falta de mecanismos de financiación locales que puedan sostener el proyecto, ¿no? La operación, el mantenimiento de infraestructuras, de equipamientos, etcétera, de tecnología. En fin, estos son algunas de los escollos que hemos podido identificar. Y me gustaría terminar mi presentación con algo que me parece fundamental, y es ¿cuál es el lugar en la Agenda 2030 para los derechos humanos al agua y al saneamiento? Estos no forman parte de la estructura propia de los ODS, del ODS 6, ni de la Agenda 2030. Sin embargo, a mi parecer, el derecho humano al agua y al saneamiento es realmente el prisma a través del cual deberíamos poder abordar los temas que he mencionado, el de la cooperación, por supuesto, la voluntad política, la conexión entre lo nacional y lo local, entre el gobierno central, los gobiernos locales, las comunidades, las poblaciones indígenas. Es a través de este prisma, que vamos a poder elevar la respuesta, una respuesta común, que no sea solamente técnica, que no sea solamente económica, sino que esté basada principalmente en lo social y en lo humano. Y esto debería ser el prisma a través del cual se puedan entender esos 5 aceleradores del ODS 6. Ahora bien, es importante que para eso se pueda avanzar en un marco común de entendimiento de cuáles son las prioridades que los países y los actores internacionales de la cooperación y el desarrollo deben adoptar y para el cual deben darse las manos y poder avanzar conjuntamente. Para finalizar, me gustaría hacer una propuesta. Es importante, muy importante, que las conferencias internacionales, así como tuvo lugar en Nueva York este mismo año, ¿no? en Dushanbe, en Nueva York, en todos los lugares donde se reúna la comunidad internacional, es importante que la población más desfavorable, más vulnerable, tenga una voz, una presencia y un lugar en la agenda oficial de las conversaciones al más alto nivel. Porque si esa voz sigue estando callada, marginada o separada, no vamos a poder avanzar en ninguno de estos aspectos. Y esto es algo que también, desgraciadamente, he podido observar en las conferencias, reuniones de alto nivel en las que he podido participar en los últimos años. Y es importante que
desde este grupo y todos los que a diferentes niveles trabajamos en cooperación y en desarrollo, podamos realmente insistir con las instituciones que organizan y deciden cuáles son estas agendas, poder dar presencia y voz y parte en la toma de decisiones y parte y responsabilidad en la formalización de los planes de trabajo, de las estrategias y sobre todo de los proyectos que se van a aprobar para su propio beneficio. Así que bueno, con esto quería darles algunos elementos de reflexión, no son generales, pero me consta que ahora los siguientes panelistas van a poder profundizar y detallar cuáles son las acciones necesarias, cómo se va a concretizar. Pero bueno, espero que estas reflexiones, ya les digo, basadas en experiencia profesional, pues puedan ser un insumo para el debate y la reflexión conjunta en el día de hoy. Muchísimas gracias.